con Persuadido para Maldición el día miércoles, cuando nuestra boca nos maldice, cuando usamos nuestra propia boca para maldecir. Y hay una adoración que no bendice, sino que maldice. La adoración que maldice va a ser el tema del día viernes. El día domingo de la pobreza a la riqueza. Son los temas en continuidad y esperamos que usted no se los pierda. Y si en caso pues le da la chikungunya y usted no puede venir a la iglesia, entonces más bien síganos ahí por Facebook, ¿sí? Ahí estamos y ahí está la prédica ya el siguiente día, ahí está ya subida, para que usted pueda bajarla y pueda bajarla a su corazón también, ¿no? Vamos a oír la predicación de esta noche, Persuadido para Maldición. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a tratar de desarrollar este tema y que el Señor nos ayude a tener el entendimiento. Y vamos a comenzar leyendo en Gálatas 3. Del 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El tema persuadidos para maldición, pues nos dice aquí, hay alguien interesado, dice, ¿quién os fascinó? En otra versión dice, ¿quién os hechizó? De lo que se trata es que conociendo al Señor podemos venir cayendo en maldición. Por eso persuadidos dice para maldición, pero lo vamos a desarrollar y vamos a ver 3 puntos. Uno dice vivir de manera independiente de Dios, ignorando sus mandamientos y la obra de Jesucristo. 2 es volverse a las obras de la ley para ser justificados. Y la tercera habla de abandonar la verdadera fe cristiana. Pero vamos a desarrollar el primer punto. Cómo el hombre puede vivir de manera independiente de Dios, ignorando sus mandamientos, aún habiendo conocido al Señor. Nacemos, ¿verdad?, con una herencia de Adán. Nuestra tendencia es siempre a la desobediencia, al pecado, ¿verdad?, porque traemos esa herencia en nosotros. Y a veces tratamos de hacer buenas cosas, buenas obras, con una buena intención, pero lo hacemos sin depender de la gracia de Dios, indiferentes a sus mandamientos, a su voluntad. Un ejemplo lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando Sara quiso ayudar, ¿verdad?, a Dios. Tenían la promesa
de su hijo y de que su descendencia iba a ser incontable. Pero llegó el momento en que ella dijo, bueno, yo ya soy una mujer vieja, yo ya ni siquiera tengo la costumbre de la mujer, entonces, ¿cómo yo le voy a dar un hijo? Y le dio a su sierva, ¿verdad? Y de ahí nació Ismael, que no era el hijo que Dios había prometido. De igual manera, nosotros podemos muchas veces querer, ¿verdad?, ayudar. Ella no creo que haya tenido una mala intención, a lo mejor ni cuenta se dio que estaba haciendo las cosas indebidamente, pensó. Ella en su anhelo, en su deseo de un hijo, ¿verdad?, se adelantó al tiempo de Dios. Y de ahí viene que nació Ismael y no Isaac, ¿verdad? Y todos los esfuerzos que nosotros podamos tener, pero de manera independiente de Dios, a causa del pecado que viene en nosotros, son deseos contaminados. Cuando nosotros obramos de manera independiente, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Verdad? Encontró a la mujer sola y dijo, este es el momento. Y los engañó. Pero ella no corrió ni a su compañero, ¿verdad?, a su esposo, ni a Dios a preguntar, mira, esto está pasando. Y muchas veces nos ocurre a nosotros. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos del consejo de Dios o de buscar su dirección y tomamos decisiones, ¿verdad?, que dan un nacimiento a un Ismael. No era la promesa de Dios, sino lo que nosotros decidimos en hacer. Y todo eso es lo que la palabra de Dios llama en hebreo las obras muertas. Obras que conducen a muerte porque no nacen en el corazón de Dios, ¿verdad?, sino el corazón nuestro que se inclina a la desobediencia. Ahora, en esto quiero ponerles dos ejemplos, dos situaciones. A veces creemos que nuestra relación, y sí tenemos una relación directa con el Señor, pero Dios pone autoridades. Y cuando nosotros nos sometemos y queremos obrar de manera independiente, hacemos mal y pecamos y para Dios es grave. Y está en el Antiguo Testamento el ejemplo de Aarón con sus hijos. Ellos fueron llamados al sacerdocio. En Éxodo 28:1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está hablando a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Nadab y Abiú habían sido llamados a hacer la labor sacerdotal. Pero miren lo que pasa y dice en Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ellos habían sido llamados al sacerdocio, pero ellos estaban bajo la autoridad de Moisés. Y era Moisés quien les indicaba a ellos, porque Moisés oía al Señor, Moisés recibía las indicaciones que Dios le daba. Entonces era cuando Él les decía, háganlo. Pero ellos no recibieron ninguna orden, de sí mismos lo hicieron. Y dice que ofrecieron fuego extraño. Entonces, cuando nosotros estamos bajo autoridad, tenemos que reconocer que esa autoridad ha sido puesta por Dios. Y a veces se nos hace difícil someternos, pero pidámosle al Señor la ayuda, porque ¿qué sucedió con ellos dos? Dice en Números 3:4, pero Nadab y Abiú
murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. ¿Verdad? Quizá ahora no sea a causa de Cristo, no vamos a tener una muerte instantánea. Pero puede caer una maldición, una enfermedad que nos lleve a la muerte si no nos arrepentimos. Entonces, cuando nosotros nos desobedecemos a la autoridad, caemos en esto, ¿verdad? En una maldición. Mire lo que le sucedió a ellos, grave. En el instante ellos cayeron y murieron. Ahora, en Jeremías nos da otra palabra de cómo el hombre, conociendo a Dios, puede caer en maldición. ¿Y qué dice Jeremías 17:5? Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Qué es lo que denota que en este pasaje que trae maldición? Cuando nosotros pensamos las cosas y cómo las hago, quizás tenemos inmediato una solución, pero no es la solución que la palabra nos está indicando. La palabra nos da el consejo para cada condición de la vida, nosotros la vamos a encontrar, pero venimos y ponemos quizás la confianza en nosotros mismos. Entonces decimos, ay no, pero mejor lo hago de esta manera. Dice la palabra que no le debamos a nadie nada. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hay una necesidad y no vamos realmente buscando en oración al Señor, pidiendo esa provisión, pidiendo esa bendición, sino que tomamos la solución que más rápidamente nosotros vemos la respuesta. El tiempo, el tener que esperar a nosotros nos hace tomar decisiones equivocadas. Y quizá por no esperar, ¿verdad?, que venga esa provisión, vamos y adquirimos una deuda, cuando la palabra nos está diciendo que no. Y eso es común. ¿Por qué ponemos nuestra confianza? Ay no, pero es que el Señor, y si no, y nos ponemos a analizar en lo natural, ¿verdad?, las circunstancias alrededor nuestro. Dios es un Dios sobrenatural, ¿verdad? Y puede hacer llegar una provisión, una bendición, una necesidad de donde menos lo esperamos. Pero nos desesperamos y tomamos decisiones, ¿verdad? Quizás fulanito, quizás menganito, ellos me pueden sacar de esta aflicción, de este apuro. A lo mejor sean las personas que Dios pueda utilizar, ¿verdad? Pero va a ser Él, viendo nuestra confianza en Él, quien va a mover las personas, quien va a hacer cambiar las circunstancias. Entonces, no nos adelantemos, no corramos. Dice su palabra que alejados de Él, nada podemos hacer, o podemos traducirlo, alejados de Él, vamos a hacer malas cosas. Siempre tenemos que buscar soluciones en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a mover el corazón de Dios cuando Él mira que nuestra confianza está en Él, ¿verdad? La dependencia de Él. Si no caemos en ser independientes o aún en la incredulidad y en poder decir, Dios no me va a poder resolver esto. Y lo estamos haciendo de lado al que todo lo puede hacer. Entonces dice la palabra, maldito el hombre, ya sea en otra persona o en nosotros mismos. El que confía, dice, en el hombre. Y miren lo que dice Jeremías 17:6, el siguiente versículo, que da los resultados de esa maldición. Dice, o sea, el hombre que confía en el hombre será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien,
sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Es la retama del desierto. En las películas se ven unos como chiribiscos que son llevados para allá y llevados para acá y no tienen, ¿verdad?, fijeza en nada. No son estables. Así dice que es el hombre que confía en el hombre. Y mire lo que dice, no verá cuando viene el bien. Mire, puede haber un bien ahí, pero no vamos a ser capaces de decir, esto es lo que yo necesito. Va a pasar, va a estar y no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay una maldición a causa de confiar en nosotros mismos o en otras personas. Y dice, morará bajo sequedales, dice, en el desierto. Si nosotros hemos visto un desierto, vemos que es una tierra calurosa, sin humedad, sin vegetación, ¿verdad? A lo sumo salen unas plantitas pequeñitas que no cubren de nada ese sol desesperante. Así dice, ¿verdad? En tierra, mire, despoblada. Los desiertos, al menos los que hayan trabajado y hacen algo especial, ¿verdad?, para habitar en desierto. Lo ha logrado hacer el hombre, pero no está hablando de eso, está hablando de lo natural. Y dice, así vivirá el que pone su mirada en el hombre. Y esa es una maldición, es una persona bajo maldición. Y mire, cualquier corriente, cualquier ideología, como no estamos cimentados en la palabra, puede desviarnos de la verdad, ¿verdad? Y estar bajo esa maldición. Y no está hablando la palabra de personas que no conocen al Señor, porque en el versículo 5 dice, y aparta su corazón del Señor. O sea, apartarse es algo que está, lo dejamos y nos vamos por otra cosa. Entonces, la iglesia muchas veces cae en estas situaciones. Si recordamos la historia de la iglesia, los mayores moveres que han habido en el mundo han venido porque a causa de ese mover espiritual de Dios, ¿verdad? De ese mover sobrenatural, ¿verdad? Pero si nosotros nos olvidamos de eso y buscamos nuestras propias soluciones, no vamos a ver ese mover sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Y es lo que todos necesitamos para vivir una vida que realmente podamos disfrutarla en el Señor y le demos gloria, le demos alabanza y lo demos a conocer a Él. Ahora, ¿qué puede ocasionar en el caso de la iglesia? ¿Qué sucede cuando nos volvemos a confiar en el hombre? Mire, sustituimos lo que es de Dios por lo natural. Por ejemplo, la lógica o el razonamiento excesivo. Dios usa nuestra mente. Aquella mente que tiene la palabra de Dios, Dios la usa, el Espíritu hace recordar, dice la palabra, para movernos según su voluntad. Pero cuando nosotros nos apartamos de ella, lo que sucede es que ponemos nuestra lógica, nuestro razonamiento por encima de la revelación de Dios y del discernimiento de su palabra, del discernimiento espiritual. Entonces venimos sustituyendo, ¿verdad? También las normas sociales, nos interesa más lo que el mundo pueda decir a edificar el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? Tomamos la conducta del mundo y no vamos tras el carácter
a desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces ahí podemos ver lo que sucede cuando nosotros venimos poniendo nuestra naturaleza, ¿verdad? Confiando más en ella que en Dios. También ponemos leyes por encima del amor. No, es que así es la regla. Y dejamos de bendecir, de amar a alguien, siguiendo reglas, siguiendo normas. ¿Verdad? Jesús en su tiempo pues hacía notar la conducta de los fariseos. Ellos querían, ¿verdad? Ley, ley, ley. Y se perdían en sus pensamientos, en su razonamiento, ¿verdad? Pero Cristo vino a mostrar una cosa diferente para que podamos ser bendecidos. Ahora, quiero hablarle del otro punto, que es el volverse a las obras de la ley, dice, para ser justificados. Aquí les voy a hablar de lo que normalmente se le llama el legalismo, ¿verdad? Le damos más importancia a la ley que a la obra de Cristo en nuestra vida. Y dice Gálatas 3:10, todos los que viven por las obras que manda la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Pero, ¿qué es esto de que, mire, maldito el que no practica fielmente todo lo que está escrito bajo la ley? Sabemos que ningún ser humano pudo cumplir la ley en ese tiempo, ¿verdad? Todos fallaron, pero Dios tenía la solución, estaba en Cristo, y es por la fe en Cristo que nosotros somos justificados. Pero, mire lo que dice Romanos 3:20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. La ley nos hace ver que no podemos, ¿verdad? Que el pecado está en nosotros. Entonces, no podemos justificarnos por la ley. Dice, ahora vamos nuevamente a Gálatas 3, y dice el versículo 6. Así fue con Abraham, creyó a Dios y ello se le tomó en cuenta como justicia. Abraham dice, porque le creyó a Dios, le fue tomado en cuenta como justicia. El versículo 7 dice, por lo tanto, sepan los descendientes de Abraham, son aquellos que viven por la fe. En efecto, el versículo 8, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio de Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. ¿Quiénes son los que vivimos por fe? ¿Por la fe en quién? Vivimos en la fe de Cristo Jesús. Y a causa de la fe que tenemos en Cristo Jesús, nos volvemos herederos de todas las promesas que Dios dio ¿a quién? A Abraham. Por medio de la fe. Pero no queriendo cumplir la ley, haciendo las obras de la ley. Debemos ser obedientes a la palabra. Pero no vamos a ser justificados porque creemos que la cumplimos, porque no la cumplimos, ¿verdad? Entonces,
venimos nosotros y a causa de creer que por la ley podemos ser justificados, vivimos engañados. Y señalamos a otros y venimos poniendo patrones de vida, reglamentos de hombres, que lo que hacen es condenarnos y no justificarnos delante de Dios. El único que pudo cumplir la ley, que venció el pecado y venció la muerte, fue Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto que si lo amamos, vamos a obedecer sus mandamientos. Pero no vamos a llegar delante del Señor pensando que cumplimos la ley y que por nuestras obras vamos a ser justificados. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. La gloria va a ser siempre para el Señor cuando nosotros nos sometemos a su palabra. Amén. Llevamos 2 puntos. Uno, la independencia, y otro, no es por obras. ¿Qué es lo que el legalismo hace en muchos creyentes? Hay quienes que los creyentes no son persuadidos fácilmente ya por las obras de la carne. Han caminado, ¿verdad?, con el Señor, conocen la palabra, y ya para algunos pues ya no es atractivo, ¿verdad?, las obras de la carne, los pecados sexuales, todo eso no. Eso está a la vista y se identifica y dicen no, y eso no es problema. Pero viene el enemigo queriendo engañar, ¿verdad?, persuadir de caer en maldición, y ocupa el legalismo. No caen por aquel lado, ahora los voy a hacer creer, ¿verdad?, que por ellos mismos, y empieza como a engañarlos en sus pensamientos, poniendo leyes. Puede ser la ley de la palabra siendo, ¿verdad?, así legalistas, o pueden ser pensamientos de hombres que se desvían. ¿Por qué hay tanta secta? ¿Por qué hay, ¿verdad?, tantas iglesias? Unas creen una cosa, otras creen es que es así, no es así. Ahí es donde el enemigo ha venido a obrar, ¿verdad?, y a dividir la iglesia, trayendo maldición. ¿Por qué? Por creer en que somos capaces en nuestra mente llegar a Dios, ¿verdad?, es por nuestras leyes, por lo que nosotros pensamos. Y no es así. No es así. Ahora vamos a ver la otra parte. Aquellos que abandonan, dice, la verdadera fe. Y esto se le da el nombre de apostasía. Y el significado, ¿verdad?, literal de esto es el apartarse o excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado. En el caso del evangelio, la apostasía sería apartarnos del camino de Dios. Después de haber creído, después de haber recibido del Señor, volvernos atrás, ¿verdad?, es otra cosa que trae maldición a la vida del ser humano, del cristiano en sí. Dice 2 Pedro 2:20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella, o sea, en la contaminación del mundo, y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, el verso 22, ha sucedido
que lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Mire qué términos tan duros. La puerca lavada, dice. ¿Por qué la puerca? ¿Ha visto usted a los cerdos? A veces tamaños cerdos engordados, ¿verdad? En un gran charco de lodo y saber cuántas cosas, ¿verdad? Entonces lo compara con eso. ¿Cómo? Dice, la puerca lavada, aquel que ya fue limpio, aquel que el Señor rescató, lo llamó, puede volverse. Imagine la comparación. O el perro, dice, vuelve a su vómito. Tan desagradable realmente es que conociendo al Señor volvamos a la contaminación del mundo. Eso es una maldición que cae en la vida del que fue cristiano. Mire que Dios puede dar oportunidad, pero qué duro pasar un proceso como esos, ¿verdad? Porque el enemigo lo que trata de hacer es de destruir, y lo hace así como dice, lo revuelca, por haberse vuelto a la contaminación del mundo. Es serio realmente el que nosotros nos descuidemos, ¿verdad? Por cualquiera de estas tres razones. Porque no hemos entendido que nuestra vida fuera del conocimiento, de la protección, de la dirección de Dios, va a fracasar. No podemos vivir de manera independiente creyendo que somos capaces de proveernos todo lo que necesitamos. Cuando venimos nosotros y ponemos nuestra confianza en Él, es realmente asombroso todo lo que Dios hace para bendecir a un hijo que le busca, que se humilla delante de Él, que le dice, te necesito. ¿Verdad? Ahí encontramos la bendición y desechamos la maldición. ¿Verdad? Es aprendiendo a someternos a la palabra, a someternos a su autoridad. A venir, ¿verdad? Creyendo que es por Cristo que somos justificados. Y estando sometidos, ¿verdad? Sometidos siempre a su palabra, a la obediencia. Si nosotros no hacemos esas cosas realmente, ¿qué vamos a acarrear a nuestra vida? Porque el tema dice, ¿por quién es el que quiere persuadirnos, convencernos de desistir a esa gracia de Dios? Hay un enemigo que no podemos olvidarlo, porque él persiste. Si no es de una manera, dice, le voy a buscar a otro lado por donde éste pueda caer, pueda desistir, pueda yo dañarlo, pueda robarle lo que Dios tiene para él. Él se encarga de todo eso. Por eso venimos cayendo, ¿verdad? Y no vemos la nuestra. A veces ya hemos dicho así, ¿verdad? Yo veo, mire, alguien puede decir, pero si yo veo que a aquel es bendecido, que le llega una cosa, que le dan la otra, y yo nada. Son momentos en los cuales nosotros debemos de meditar. ¿Estoy acaso bajo una maldición? ¿Verdad? Me he apartado de la palabra. Porque el Hijo de Dios, ¿verdad? El que ha creído, el que tiene la fe en Jesucristo, tiene la herencia de todas esas promesas que están en la palabra. Entonces, no nos descuidemos. Dijo Jesús
que al final de los tiempos habrían, dijo, falsos apóstoles. Muchos, dice, apóstatas que engañarían a muchos. ¿Verdad? Hoy se levantan aún, ¿verdad? Diciendo, yo soy el Cristo. ¿Verdad? Pero ya sabemos que no. No debemos dejarnos engañar. Recordemos que tenemos su Espíritu Santo, quien habla nuestra vida y nos da certeza de que somos sus hijos. Y no dejemos que el enemigo, ¿verdad?, nos extravíe. Mire lo que dijo Jesús en Mateo 24:4. Tengan cuidado que nadie los engañe. No estamos exentos al engaño. Debemos de vivir una vida sometida a Dios, cuidando, ¿verdad? No desviarnos, cuidando de no ser engañados, de no ser hechizados, de no ser fascinados, como dice la palabra que leímos en Gálatas. ¿Quién os engañó? ¿Quién os fascinó? ¿Verdad? Entonces, no permitamos, vivamos siempre con el deseo en nuestro corazón de obedecer a Dios, de someternos, de no hacer aquellas cosas que, si bien tienen como fin algo bueno, pero tenemos que estar sometidos en obediencia siempre a Dios, a las autoridades. Hay quienes dicen, no, es que mi relación es yo y el Señor. ¿Y las autoridades? No es así. Dios ha dejado autoridades establecidas. Muchas veces nos vemos en dificultades por no someternos, por no respetar. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de todo el mal que el pueblo de Dios vivió cuando se rebelaba contra la autoridad. ¿Vea? Y eso debemos de tener mucho cuidado. No vaya a ser que estemos ofreciendo fuego extraño, algo que no agrada al Señor. Entonces tratemos, ¿verdad?, en conclusión, de no ir por nuestro propio camino. Hay caminos que nos parecen buenos, ¿verdad? Pero su fin, dice, es camino de muerte. Entonces no nos confiemos. Podemos ser, miren, muy capaces intelectualmente, tener una mente dada por Dios, ¿verdad?, con mucha capacidad de análisis para los estudios, para el trabajo, para muchas cosas, pero esa no es sabiduría. ¿Cuántos científicos no creen en Dios? ¿Son inteligentes? Son inteligentes. ¿Son sabios? No son sabios. ¿Verdad? Entonces debemos de tener ese cuidado de no seguir nuestro propio camino, que nuestros deseos, que nuestros pensamientos no nos engañen. No podemos ignorar, ¿verdad?, a Jesucristo y sus mandamientos. Recordemos que por la fe en Cristo es que somos justificados y herederos de las promesas de Dios, no por obras. Y otra cosa, nunca reneguemos de nuestro Señor, ¿verdad? Es la tercera que vimos. Aunque las circunstancias parezcan desastrosas, sean difíciles, Dios está haciendo algo en nosotros. Nunca Dios permite que nos suceda algo sin propósitos. Y regularmente cuando las dificultades son más duras, es cuando más podemos ver la gloria de Dios, si nos sometemos a Él, ¿verdad? Y le decimos, Señor, que hay cosas que nos parecen tan difíciles, y le decimos, no, Señor, no puedo. Esto sí que... Pero si por obediencia le decimos, Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí. Dios nos va a ayudar. Dios va a hacer algo especial. Él va a intervenir. Y vamos a tener una vida
de bendición, una vida de prosperidad, una vida de paz, una vida que no va a tener resequedad, sino que vamos a estar llenos de su presencia, ¿verdad? No vamos a vivir en ese desierto, ni llevados por los vientos, ¿verdad? Ni por disciplina de hombres. Vamos a ser guardados del engaño. Entonces, obedezcamos la palabra. Examinemos nuestra vida, ¿verdad? Si nuestra vida pues no está siendo la vida que anhelamos en el Señor, meditemos en su palabra, busquemos el consejo. Algo que da mucho resultado y es bien especial es eso. Estamos viviendo una circunstancia, busquemos qué dice la palabra acerca de lo que estamos viviendo. La palabra tiene consejo para todo. Vayamos en oración, digámosle, Señor, ¿qué es esto? Yo le aseguro que Dios le va a responder. Dios va a responder, por difícil que sea, por duro que parezca. Al final de todo dice la palabra que todas esas cosas nos ayudan a bien. Porque así lo dice. Y a veces decimos, pero ¿y cuál es el bien que puede resultar de esto? Esperemos, sometámonos a la palabra, honremos a Dios, no nos alejemos de Él y entonces lo vamos a ver. Y vamos a ver cuán fiel es el Señor. Amén. Póngase de pie.